Saludos, en este video vamos a estudiar el concepto de la distancia entre dos puntos en la recta real. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la distancia, simbolizado aquí como una D, y ponemos aquí entre paréntesis desde A hasta B, es igual al valor absoluto de B menos A. Fíjense que este signo de acá pertenece a la fórmula, ¿no? Tengan pendiente eso. Lo voy a poner aquí en otro color para que lo tengan siempre presente. O sea, que la distancia entre los números A y B va a ser igual a B menos A. Vamos a ver rápidamente también que conceptualmente la distancia de A hasta B es lo mismo que la distancia desde B hasta A, ¿no? Obviamente, ¿no? Esta distancia de acá a acá, o sea, esta distancia de acá a acá, es lo mismo si usted va desde A hasta B que si fuera desde B hasta A, ¿no? O sea que es igual, ¿no? Usted pone el orden de A y B, aquí no va a importar. Lo que sí tiene que importar, lo que sí importa es que deje el signo siempre, ¿no? Ahora, ¿qué es conceptualmente una distancia entre dos puntos? Vamos a ver, si nosotros tenemos, eh, digamos, aquí en la recta, tenemos la recta y tenemos, digamos, los números. eh, Suponga usted que usted tiene aquí, aquí está el cero. Supongamos aquí tenemos 1, 2, tenemos el 2, 3, 4. ¿Qué significa la distancia desde 2 hasta 4? O del 2 al 4, ¿no? Que nosotros hemos dicho que en la fórmula sería 4 menos 2, ¿no? O sea, la resta de B menos A. Y que eso sería, por lo tanto, el valor absoluto de 2, que ya ustedes saben que da 2, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, si usted lo ve de la siguiente manera, ¿por qué se resta acá? ¿Por qué sale esta fórmula de la resta? Claro, porque si usted lo ve como una distancia y vemos que la distancia, ¿no? Usted parte desde el 0 hasta 4 para decir que tiene 4, ¿no? O sea, para decir que tenemos 4. Vamos a suponer que partimos aquí del 0 y llegamos hasta 4, ¿no? Decimos que aquí tenemos 4 unidades. Eh, la distancia del 4 al 2 usted tendría, ¿no?, que restar, o sea, tendría que, como quien dice, devolverse de manera intuitiva, tendría que devolverse de 4 a 2. Fíjense que precisamente hemos caminado de 4 a 2, pero en sentido contrario, ¿no? Una y dos unidades, o sea, una y dos unidades acá. Una, hemos caminado una, acá, exacto. Uno caminado aquí una, o sea, desde acá hasta acá hay una, dos unidades, ¿no? Conceptualmente ahí tenemos lo que es el concepto, ¿no?, de la distancia entre dos puntos, ¿no? Y es lo mismo, como les dije, que usted hubiera calculado la distancia. Vamos a aquí hacer un pequeño scroll, la distancia, aquí. Si yo hubiese tomado la distancia de de 4 a 2, ¿verdad? Es lo mismo que el valor absoluto, en este caso, de 2 menos 4, ¿no? Y aquí, ¿a qué va a ser igual esto? Al valor absoluto de menos 2. Pero ustedes saben que el valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? También 2. O sea, que es lo mismo que yo calculo la distancia de 2 a 4, de 4 a 2. ¿Por qué es esto? ¿Por qué valor absoluto? Porque el concepto de distancia no tiene sentido que sea negativo. ¿De acuerdo? No tiene sentido que sea negativo. Porque es una distancia, ¿no? Eso es una longitud, digamos. Aquí ustedes saben que los números esencialmente los utilizamos para dos actividades humanas. O sea, los números se usan para contar o medir. Contar, medir. Básicamente, ¿no?
Para eso usamos, ¿no? Entonces, en este caso, distancia es una de las actividades de medición. Estamos midiendo, no estamos contando, sino midiendo una longitud aquí, ¿no? Que se ha recorrido desde el número 2 al número 4. Vamos a hacer un par de ejemplitos más para que este concepto quede claro. Voy a poner un par de ejercicios más acá. Ok. Si tenemos que calcular la distancia de 3 a 6, sabemos ya que esto sería, ¿no? El valor absoluto de 6. Acuérdense que el menos es ¿de quién? De la fórmula. Van a ver ahora en un ejemplo que les voy a hacer con números negativos para que esto no lo confunda y lo lleve a cometer errores. Sería 6 menos 3, que es 3. Valor absoluto de 3, ustedes saben que es 3. ¿De acuerdo? Pero pudiera darse el caso que hubiera números negativos envueltos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distancia desde, por ejemplo, 1 a menos 5, en este caso, sería como. Lo puede hacer de dos maneras, porque ya usted sabe, ¿no? Que es lo mismo la distancia de 1 a menos 5 que de menos 5 a 1. Sería el valor absoluto, si tomamos la fórmula, sería desde menos 5, poniendo el menos que corresponde a la fórmula, y como uno es positivo, lo pongo directamente, ¿no? 1. O sea que aquí sería el valor absoluto de menos 6, ¿no? Al sumar menos 5 menos 1, acuérdense, signos iguales se suman y nos indican suma. Y por lo tanto, esto va a ser el valor absoluto de menos 6, que es 6. Correcto, hubiese sido lo mismo que yo hubiera tomado la distancia desde menos 5 hasta 1, que sería 1 menos que de la fórmula. Y como el 5 es negativo, pongo un paréntesis aquí, ¿no? Para no equivocarme yo con estos signos. Entonces ya yo sé que sería valor absoluto de 1. Aquí aplico, ¿no? Las leyes, menos por menos da más, ¿no? Después veremos que todo paréntesis precede un signo menos, cambia de signo el que esté dentro. O sea que esto sería más 5. Y por lo tanto sería el valor absoluto de 6, que ustedes saben bien que es 6. Fíjense que es lo mismo exactamente, ¿no? De acuerdo, o sea que siempre tenemos que tener pendiente, ¿no? Que ese signo es de la fórmula. Y aquí no, digamos, no necesariamente hay un orden, porque esto no es un intervalo. Esto que está acá es la distancia entre dos números nada más. Lo puede poner en el orden que usted quiera, no tiene que estar en orden, ¿no? Que el más pequeño siempre tiene que estar de primero acá. O sea, la distancia de menos 1 a menos 7, por ejemplo, es lo mismo que el valor absoluto de menos 7. Pongo el signo de menos, que siempre le corresponde a la fórmula, y luego pongo el menos 1 entre paréntesis, ¿no? Para no equivocarme yo con mi ley de los signos. O sea, sería entonces menos 7 y menos por menos más 1. Sería menos 7 más 1. He volado aquí algo. Lo borro. Y pongo más 1, ¿verdad? Y el símbolo, ¿no? De valor absoluto. Entonces sería el valor absoluto de menos 6, que ustedes saben bien que es 6. Ahí está, ¿no? O sea que la distancia entre dos puntos, usando la fórmula, el valor absoluto de la distancia desde A hasta B es el valor absoluto de B menos A. Fíjense que el valor absoluto, voy a borrar aquí ahora la pizarra, el valor absoluto tiene una noción, la distancia tiene una conexión con el valor absoluto, y es la siguiente. Si yo calculo el valor absoluto, la distancia desde 0 a cualquier número A, digamos, ustedes saben ya que es el valor absoluto de A menos 0. Perdón, déjame poner esto aquí blanquito también. Y por lo tanto es igual al valor absoluto de ¿quién? De A. Ah, pero fíjense qué bonito. O sea, el valor absoluto, este de acá, usted puede decir entonces, que el valor absoluto de un número, que lo habíamos calculado nosotros, es equivalente a encontrar la distancia de ese punto al 0. O sea, que si usted tiene aquí el 0 y aquí tiene A, la distancia no es más que el valor absoluto
de A, ¿no? O sea, estamos aquí ligando el concepto del valor absoluto con distancia, como que el valor absoluto es la distancia de todo número al origen. ¿De acuerdo? Conceptualmente, ¿no? Claro, la función valor absoluto, ustedes verán, ¿no? Que tiene más cosas que eso, pero ese es muy importante esa noción. ¿De acuerdo? O sea que la distancia, por ejemplo, del 0 al 6 no es más que el valor absoluto de 6 y por lo tanto es 6 en este caso, ¿no? Que es positivo. Después ustedes verán otra distancia cuando sea un punto, por ejemplo, en el plano. Luego, esto es la distancia entre dos puntos, ¿no? Que están en la misma recta, ¿no? Después veremos un plano cartesiano que nos va a dar una distancia, ¿no? Entre dos puntos, pero esto es distinto, ¿no? Si esto es A1, esto es B1, esto es A2, esto es B2. Veremos que aquí hay otra fórmula, ¿no? Pero esto no tienen que preocuparse ahora por esto. Esta distancia sería esta de acá a acá, ¿no? Esa es otra fórmula que veremos más adelante cuando veamos el plano cartesiano. Por ahora, la distancia entre dos números en la misma línea recta se utiliza la fórmula del valor absoluto de B menos A. Espero que este video le haya sido de ayuda y nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.